Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Si aún no has adquirido tu edición para el mes de diciembre, vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Solicítalo en tu país. En la pantalla encontrarás información suficiente para solicitarlo. Acompáñanos en este mes durante el cual vamos a hablar sobre uno de los libros más hermosos de la Biblia, el Apocalipsis de Juan. Mientras tanto, entramos a la introducción. Quisiera también solicitarte que oráramos por nuestros países en América Latina que han estado enfrentando crisis sociales muy fuertes. Actualmente el país de Chile, en Bolivia, la crisis en Venezuela, la crisis que recientemente se vivió en el Ecuador, la inseguridad y la violencia que se vive en nuestro México. Levantemos a Dios nuestras oraciones para que Dios traiga paz y traiga salvación a nuestros pueblos. Acompáñanos en la lectura en el día de hoy que corresponde el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La literatura apocalíptica es una literatura que surgió en el siglo IV antes de Cristo, también en el contexto judío y en el mundo griego. Había libros que hablaban de las cosas finales. Cuando escuchamos el término Apocalipsis, nos lleva a pensar en el libro de Juan, que Apocalipsis es una transliteración de la palabra apocalíptico, que en el griego significa revelación. Así que el propósito de este libro no es ocultar las cosas que vendrán, sino más bien el propósito de este libro es revelar las cosas y el plan de Dios para su iglesia. Y por supuesto las cosas que vendrán y que han de suceder muy pronto. El libro de Apocalipsis se escribe en medio de un contexto de persecución. Una persecución sangrienta que se agudizó, que comenzó desde la época del emperador Nerón y continuó con otros emperadores hasta la época de Juan, al final del primer siglo, el emperador Domiciano. Este libro entonces se escribe alrededor del año 95 y 100 de nuestra era, y el escritor Juan el apóstol fue desterrado a la isla de Patmos, frente a las costas de Asia Menor. Y el propósito era alentar a los creyentes en medio de la persecución, en medio de la crisis que estaban ellos enfrentando, a soportar con gozo las pruebas, poniendo la mirada en el galardón, poniendo la mirada en la esperanza
en la gloriosa venida de Cristo. Y esa es la esperanza que la iglesia aguarda hoy en día. Las iglesias de Asia Menor, estas iglesias que inicia con Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Pérgamo, Filadelfia, estas iglesias y el orden de las cartas es como si fuera una manecilla del reloj que va circulando. Si tú observas un mapa en el cual aparezcan las iglesias del Asia Menor, comienza así en forma de un reloj y empieza como si fuera el reloj de Dios anunciando el tiempo profético para tales iglesias, comenzando desde Éfeso, sube hacia Esmirna, luego al norte Pérgamo, desciende a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y en ese orden, con la ayuda de Dios, vamos a meditar en los próximos días el contenido del libro de Apocalipsis, el mensaje de esperanza para la iglesia. Hoy, a manera de introducción, diríamos que Apocalipsis, la primera palabra es como comienza el libro, la revelación de Jesucristo. Por eso que en el inglés el libro recibe ese nombre de revelación, que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Esto es la esperanza que Dios anunció, que Dios prometió que ocurrirán. Y este testimonio lo ha dado a conocer por medio de aquellas cosas que sus siervos han visto. En este caso, Juan está manifestando aún desde la isla de Patmos, dando testimonio de esa visión gloriosa, una visión excelsa, sublime, primeramente de Cristo mismo, la revelación de Cristo mismo, y nos presenta el Señor como el testigo fiel y el primogénito de entre los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra y al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Solamente este versículo tiene un alto contenido doctrinal. O sea, tenemos evidencia y tenemos la certeza de poder confiar en las Escrituras, porque el testigo fiel es el Señor mismo. Él es el primogénito de entre los muertos. Es una expresión para decir que Él vive. Él no se quedó en una tumba, Él está vivo. Los apóstoles, la iglesia, los cristianos, hemos dado testimonio de la resurrección de Cristo y es la más grande esperanza de la iglesia. Las tumbas de otros líderes religiosos en el mundo permanecen ocupadas hasta hoy, pero la tumba de Jesús está vacía. Él vive, Jesucristo vive, y no solamente vive, Él nos amó y Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea la gloria. Cuando la Biblia se refiere 7 iglesias, 7 espíritus, en la numerología bíblica podríamos decir, ¿verdad?, que se refiere al número perfecto de Dios, a la iglesia de Cristo. Los 7 espíritus se refiere al propio Espíritu Santo. Sí, y dice también la posición de la iglesia en el versículo 9 nos revela que nos hizo reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento se podía ser rey, pero no se podía ser sacerdote. No podía ser sacerdote rey. El creyente puede ser rey y sacerdote. Rey porque somos hijos del gran rey, porque hemos sido apartados de todos los linajes de la tierra y consagrados para ser hijos suyos. Y en segundo lugar, ¿verdad?, tenemos acceso a su presencia. Podemos acercarnos confiadamente al Señor y entrar a ese tabernáculo celestial que mediante la sangre de Cristo Jesús nos abrió un camino nuevo y vivo para entrar a la mismísima presencia de Dios. Y hay un anunciamiento, hay una pronunciación. Aquí el versículo 7 nos dice: he aquí viene en las nubes. Viene en las nubes y todo ojo le verá. Está hablando el inminente retorno de Cristo por su iglesia. Jesucristo vendrá otra vez.
Y en cuanto a las posturas de que si primero es el rapto y cuándo va a ocurrir la tribulación y todo eso, ya habrá tiempo para explicar esto. Pero hay una verdad trascendental: Jesús viene pronto. Por tanto, no solo la iglesia, sino el mundo debe prepararse para el encuentro, para el retorno de Cristo. Que Él ya no viene como Salvador, ahora viene como juez. Él viene a juzgar a las naciones, Él viene a juzgar al mundo. Y la única manera de evitar ese juicio es poder reconciliarnos con Él y viniendo a su presencia. Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa y la omega, es el principio de todas las cosas, es el fin de todo. Antes de Cristo no hay nada, después de Cristo no habrá nada. Él es el alfa y la omega, Él es de la A a la Z, principio y fin. No hay nada fuera de Él. Así que nuestra esperanza es Jesús, la esperanza bienaventurada es Cristo Jesús. Bienvenidos a esa introducción de Apocalipsis. Vienen verdades maravillosas que nos vamos a regocijar. Comparte este devocional y ayúdanos, por favor, compartiéndolo a más y más personas para que puedan tener acceso a la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Mi deseo es conocer